teníamos una tabla de valores, íbamos poniendo los valores acá, íbamos poniendo los valores que íbamos a ir reemplazando. Si, por ejemplo, tomaba el valor de 1, lo reemplazaba acá en el 2x y me quedaba 2 por 1 más 1. 2 por 1 es 2, más 1 son 3, así que ahí valía 3. Y lo que hacía yo era ir ubicando los puntos en el gráfico. Eso es lo que hacíamos anteriormente, ¿sí? Y al final de todo, lo que nos quedaba era una gráfica que era una recta, ¿vale? En función afín y en función lineal, generalmente eso es lo que íbamos haciendo. Pero ahora lo que vamos a hacer es trabajar con función cuadrática. Y la función cuadrática, ¿de qué se perdió, Javier? Lo voy a ir explicando paso a paso, tranquilita. La función cuadrática, a diferencia de estas dos funciones que están acá, que es la función afín y la función lineal que ustedes vieron con anterioridad en el colegio, consta de una variable que es acá el parámetro a que está aquí, que acompaña a un x cuadrado. Fíjense que tenemos el x que es la variable, ¿sí? En la función lineal, por ejemplo, y en la función afín teníamos, no sé, 2x más 1, que era el ejemplo anterior, pero la única incógnita acá era la x, ¿sí? La única variable, perdón, era la x. Acá fíjense que tenemos la x y también tenemos un x cuadrado. ¿En qué nos va a cambiar en el punto gráfico que haya un x cuadrado agregado? Es que ya no va a haber una recta. Aquí, cuando nosotros graficábamos este tipo de funciones, era una recta lo que se graficaba. Acá, como tenemos el x y también tenemos el x cuadrado acá al ladito, no solo se va a graficar una recta, sino que va a haber una curva a graficar, la cual vamos a llamar parábola, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros identificamos cuando tenemos una ecuación cuadrática o no? Solamente vamos a identificar cuando hay un valor que acompaña al x cuadrado, pero que es distinto de cero. ¿Por qué es distinto de cero? Porque si el a fuese cero, entonces todo esto no estaría y nos quedaría bx más c, que esto es una función de este tipo, por lo tanto sería una recta, ¿sí? Que sería una función afín. En cambio, cuando el a es distinto de cero, vamos a tener nuestra función cuadrática, ¿vale? Esa es la única forma de diferenciarlo. De hecho, si se dan cuenta, tiene exactamente la misma definición, por decirlo así, en términos de sus parámetros, que la ecuación cuadrática que habíamos visto con anterioridad en las clases anteriores. La ecuación cuadrática, acuérdense que uno la escribía como ax cuadrado más bx más c igual 0. Esta era la ecuación, ¿cierto? Y aquí nosotros lo hacíamos con la fórmula, lo factorizábamos, etcétera. Pero siempre decíamos que el a tiene que ser distinto de 0. Bueno, acá en la función cuadrática pasa exactamente lo mismo. El a tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Así nosotros automáticamente identificamos una función cuadrática. Acá hay un ejemplo de una función que no es cuadrática. ¿Cómo nos damos cuenta de que no es cuadrática? Porque primero no hay ningún x cuadrado. Como no hay ningún x cuadrado, nosotros automáticamente no decimos que es una función cuadrática, sino que en este caso sería una función afín. Vamos a ver este ejemplo, que si bien no es cuadrático, nos va a servir para acordarnos cómo trabajar con la tabla de valores. Vamos a ver. Cuando nosotros queríamos graficar una función de este tipo, que esta es una función afín, queríamos graficarla en el plano cartesiano que está acá. Bueno, voy a anotar los ejes acá para que no se olviden. Este es el eje X y este es el eje Y. Lo que hacíamos era ir dándole valores a la variable X para obtener el valor de Y. Vamos a tomar tres valores. El primero que yo siempre les recomiendo tomar es el 0. Tomo el 0. ¿Qué significa eso? Que donde haya X yo voy a reemplazar 0. Entonces voy a tener f de 0 es igual a 2 por, en vez de X ahora tengo 0, más 1. 2 por 0 me da 0, más 1, 1. Por lo tanto, el valor de y va a ser 1. ¿Qué significa eso? Que en la función, cuando yo evalúo el valor 0, me da 1 de resultado. Y gráficamente, entonces tengo que ir acá a la gráfica, al plano cartesiano, donde está el 0 está acá justo en el centro, y
en el eje Y voy al número 1, o sea, justamente aquí se intersectan. Busquemos otro valor más a reemplazar. Vamos a tomar entonces ahora el valor 1. Si x toma el valor de 1, entonces reemplazo acá 2 por, en vez de x, 2 por 1, que me da 2, más el 1 que está ahí me da 3 de resultado. Por lo tanto, para graficar, acuérdense, voy al eje X, que es este horizontal de acá, busco el valor 1 que está aquí, ¿sí? Y en Y tengo que buscar el valor 3, que fue el resultado que me dio, que está por acá. Entonces tengo que ver dónde se intersectan. Y si se dan cuenta, se intersectan justamente en este puntito de aquí. Si no se acuerda de esto, esto es como de graficar nomás. Ya es solamente ir graficando los puntitos. ¿A qué se refiere como, a ver, si elijo otros números, me tendría que dar una recta igual? Sí. En este caso, que es una función afín, si usted reemplaza otros números cualquiera, siempre le va a dar una recta. ¿Sí? Yo por lo menos siempre recomiendo graficar el 0, el 1 y el -1, que son como tres puntos que están más o menos cercanos, pero usted ya solamente graficando dos puntos ya puede formar la recta, ¿vale? Cuando tiene función afín. Vamos entonces, último punto. Voy a hacer el tercero, que yo les dije que iba a poner uno negativo que fuese el -1. Borro acá. Ay, me equivoqué, tenía que borrar uno que... No, este era uno. Y ahí está. Voy a reemplazar el -1 entonces. F de -1 va a ser igual a 2 por -1 más 1. 2 por -1 más 1. ¿Cuánto me da eso? Tengo 2 por -1 que me daría -2, más el valor 1 sumado me daría -1 de resultado. ¿Sí? Si se fijan, son puros cálculos matemáticos acá. Si una vez que ustedes tienen la función, es Profe, solamente... Ay, que me asusté. Cuéntame. ¿por qué es -2 si el 2 es mayor que el -1? Oye, me asusté. Ya. Disculpe. Sí. Te juro que llegué a saltar, es que como profe. Salí de la nada. Sí, sí. ¿Por qué? Véalo acá. Pantalla en negro. Lo que pasa es que nosotros, acá cuando multiplicamos, ¿sí? Los números enteros, voy a poner todos los casos. Y me quedaría -2 por -1. ¿Ya? Acá da igual cuál es, comillas, mayor. Ah, pero es que tenéis toda la razón, po. A ver, dame un segundo. ¿Qué me preguntaste? ¿Por qué 2 por Yo -1 así me le da pregunté -2? que sí, Ah, ya, sí, sí, entonces estaba bien lo que estaba haciendo. Ya lo voy a escribir de nuevo. 2 por -1. -2 por 1. 2 por 1 y -2 por -1. Ahí tenemos cuatro casos. Acá no importa cuál es mayor que el otro, ¿sí? Lo que nos importa acá es el signo. Entonces, según la regla de los signos que está en la multiplicación y división de números enteros, cuando son signos iguales, nosotros vamos a tener que el resultado es positivo. Entonces, ¿cuándo tenemos signos iguales? Cuando tenemos acá el 2 por 1, que en este caso me daría 2 positivo, y cuando tengo -2 por -1, que también me daría 2 positivo. Cuando tengo signos distintos, como es en estos dos casos, aquí me da lo mismo si uno es mayor que el otro. Por ejemplo, acá el 2 es positivo y el 1 es negativo. Pero si son signos distintos, el resultado siempre va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, no se fije en qué valor es más grande que el otro. Fíjese en si que los signos de los números que se están multiplicando son iguales o son distintos. ya, profe, ahí sí me quedó claro. Ok, gracias. De nada. De hecho, cuando chicos, lo más probable es que se lo hayan enseñado así como más por más es más, menos por menos es más, menos por más es menos y más por menos es menos. Ya, yo por ejemplo, esto no me gusta porque siento que es muy enredado. Siento que se entiende mejor así. Signos iguales positivos, signos distintos negativos.
O esto también lo enseñan como el amigo de mi amigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya, también es otra forma de enseñarlo. ¿Vale? Continuamos entonces. Tenemos acá entonces 2 por menos uno que me daría menos 2 negativo, más uno me daría menos uno. ¿Vale? Así que tendría menos uno y menos uno. Por lo tanto, voy acá en el eje X, ¿sí? Recuerden el horizontal, donde está el menos uno que está por acá. En el eje Y busco, fíjense que ahora el menos uno en el eje Y está acá, en los negativos, y donde se intersectan es justamente aquí. Ya tengo 3 puntos, ojo que para las funciones afín como esta solamente necesitaría 2, pero aquí yo grafiqué 3. Y con estos 3 puntos yo ya puedo hacer la recta. Si se fijan, están aquí como en línea, entonces yo lo voy a tratar de hacer lo más recto posible. ¿Ya? Lo voy a intentar. Perfecto. Y nos queda una recta más o menos de este estilo. ¿Vale? Entonces así es como yo iba graficando cada uno de los puntos. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Fíjense acá que esta función que está acá no es función afín, ni tampoco es función lineal, porque si se dan cuenta aparece aquí el x cuadrado. Ahora sí tenemos x cuadrado. Y además el valor que acompaña al x cuadrado no es 0, sino que es 1, solamente que no se anota, ¿sí? Por lo tanto, ya acá no contamos con ni con función lineal ni con función afín, sino que es una función cuadrática, que es el contenido que estamos viendo actualmente. Pero para graficar vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir reemplazando valores, ¿ya? Vamos a ver entonces. Voy a reemplazar el primer valor que va a ser el 0, ¿sí? Entonces esto me quedaría como f de 0 es igual a, y donde haya x yo pongo 0. Entonces va a ser 0 cuadrado más 2 por 0 más 3. Esto me va a dar como resultado 0 al cuadrado es 0, 2 por 0 es 0, y acá tengo el 3. Así que f de 0 va a ser igual a 3. ¿Qué significa que f de 0 es igual a 3? Que y es igual a 3. ¿Sí? Esto es un término de notación súper importante. Nosotros, cada vez que queramos encontrar este valor del eje y, al f de x nosotros le vamos a llamar y. Por eso, cuando nosotros realizamos el cálculo correspondiente luego de reemplazar el valor de x, vamos a decir que y toma ese valor. Por ejemplo, acá nos tomamos el valor de x0 y al reemplazarlo en la función obtuvimos un resultado que fue 3, y a ese 3 nosotros le decimos que es y. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a graficar, vamos a buscar el 0 en x, que está justamente acá en el centro, ¿sí? Y vamos a buscar el i3, que está acá arriba, y ahí ponemos el primer punto de nuestra función. ¿Por qué x no es 1? Es que son valores arbitrarios, Martina, que uno se va tomando. ¿Sí? Tú puedes tomar cualquier valor. Por ejemplo, puedes decir ya x100. Tomas el valor de 100, lo reemplazas y te va a dar un valor de y. ¿Sí? Puedes tomar cualquier valor, el que tú quieras. Yo siempre en general tomo esos valores como referenciales, pero puedes tomar cualquiera. ¿Y cuál era la diferencia entre una función afín y una lineal? Es que la función afín no pasa por el origen, no pasa por el eje, por la intersección del 0, 0, ¿sí? En cambio, la función lineal sí pasa por ese corte, sí pasa por ese punto, por aquí. La función lineal pasa por el 0, 0, por acá en el centro, y la función afín pasa por cualquier otro lado, menos por ahí. Esa es la única diferencia, ¿ya? Sí, siempre el valor que usted tome, sea cual sea, le va a ir dando bien el resultado, ¿sí? Por eso acá nosotros vamos a tomar números arbitrarios. Puedo tomar, por ejemplo, ahora en vez de tomar un 1, yo puedo tomar el 2, puedo tomar el 7, puedo tomar el 9, ¿sí? Da igual cuál tome. La recomendación que yo les doy siempre, eso sí, y ahora se van a dar cuenta el por qué, es que si por ejemplo ahora yo tomo el 1, el siguiente valor que yo tome sea el menos 1. Si después yo tomo el 2, el siguiente valor que yo tome sea el menos 2. Y ahora van a entender el por qué, ¿ya? Esta la vamos a hacer así bien completa. Vamos a ver, tomar todos estos valores. Vamos con el 1 entonces. Me quedaría
f de 1 es igual a 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 que me da 2, más 3. Y acá tengo 1 más 2 más 3 que me da 6. ¿Sí? Que estaría, hermano, el 6 está por acá arriba, así que ahí fallé yo con la gráfica. Vemos entonces aquí. Cuando tomo el 1 me da 6 de resultado. Por lo tanto, busco el 1 que está aquí en el X y busco el 6 que está por acá arriba en la función. ¿Sí? Y ahí lo tomo. ¿Vale? Que me daría... Uy, ¿qué pasó? Ahí sí. Por acá arriba me daría el puntito. Vamos ahora con el menos 1. Si tomo f de menos 1, me va a quedar menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 3. Ahora estoy leyendo el chat. Y si elijo cualquier número, ¿estará bien el resultado? Sí, eso ya lo recontesté. ¿Y el número que elijo es solo para x? Sí. No, solo para x, no para x cuadrado, para x. ¿Sí? ¿A qué me refiero con x? Que donde haya x, usted pone ese valor. Por ejemplo, cuando tomamos el 0 lo reemplazamos tanto en el x cuadrado como en el x solito. Entonces nos quedó 0 al cuadrado y en el otro lado nos quedó 2 por 0. Y Javiera, sí, la idea es que usted vaya tomando como el positivo y el negativo del mismo número. Ahora van a entender el por qué, ¿ya? Si es que usted quiere puede tomarlos todos positivos, pero si toma todos los números positivos, vamos a tener un pequeño problema. Solo en esta función, no, en todas las funciones cuadráticas que veamos. Sí, en general en todas las funciones cuadráticas. Por ejemplo, ahora yo tengo preparadas, mira, todas estas funciones cuadráticas las tengo preparadas y en todas vamos a hacer prácticamente lo mismo. ¿Ya? No creo que alcanzamos a ver todo eso, sí, pero en general vamos a hacer eso. Ya entonces aquí tenemos 1 al cuadrado, que me daría 1, más 2 por menos 1, que me daría menos 2 de resultado, más el 3. ¿Sí? Entonces acá tendría 1 menos 2, que me daría menos 1, más 3 sería 2 de resultado. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tomo menos 1, que está aquí, me da 2 de resultado que está por acá. ¿Sí? Y si se fijan, esto ya no está pareciendo recta, sino que cada vez se está haciendo más y más curvo. ¿Sí? Acá nos da 2. Ya. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Van teniendo dudas? No, profe, está todo Oye, bien. Claudio. Oye, cada vez que habla Claudio y activa el Lo voy a micrófono. terminar matando, parece. Sí, sí. Aléjate un Con poco el paro, micrófono, con paro creo. cardíaco. Sí. Voy a bajarle un poco el Aléjate un poco el volumen. micrófono, como que manténlo un poquito más así, tal vez no, el profe no se asuste. No, no, sí, ya me preparé. Le bajé el volumen a esto. Claro, y aquí no es necesario hacer, o sea, como mínimo no basta hacer 3. O sea, para el método que estamos usando ahora, Javiera, y para todo en verdad, con tabla es súper complicado llegar a graficar completo una función cuadrática, o sea, es prácticamente imposible. ¿Ya? La idea es que nosotros grafiquemos unos 4 o 5 puntos, porque con 3 lo más probable es que no lleguemos a tanto como al resultado completo, ¿sí? Pero continuamos, ¿ya? Esta la vamos a ir haciendo así, y la otra la vamos a ir haciendo un poquito más rápido. Ya, entonces teníamos la del 0 acá, que nos dio 3 de resultado, ya lo notamos. Con 1, dijimos 1 al cuadrado. Acá teníamos 2 por 1 que nos dio 2, más 3, 1, 2. Estoy revisando si es que está bien. Ya acá nos dio 6, que está correcto. Y con el menos 1 nos quedó menos 1 al cuadrado, que es 1. 2 por menos 1, que nos dio de menos 2, más 3. 3 más menos 2 es 1 positivo, más el 1 nos da 2. Ya, súper bien hasta aquí. Y vamos a verificar los últimos dos puntitos que nos quedan. Pluma. Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. Tenemos acá f de 2 y aquí basta seguir reemplazando entonces. Sería 2 al cuadrado más
2 por 2 más 3. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 también es 4, más 3. 4 más 4 son 8, más 3 nos daría número 11. Y con el menos 2 tendríamos menos 2 al cuadrado más 2 por el menos 2 más 3. 2 al cuadrado es 4 más 2 por menos 2 que nos daría menos 4. Menos 4, ya, ahí. Más el 3. Aquí fíjense, 4 con menos 4 me da 0 y me quedaría 3. Entonces, el menos 2 me daría 3 de resultado. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, con el número 2 que está aquí, nos daría 11. Bueno, aquí el 11 se nos dispara, ni siquiera nos aparece en la gráfica, lo voy a poner acá por si acaso nomás. ¿Ya? Y el menos 2 que está acá, tenemos que unirlo con el 3 que está por acá. Y fíjense que aquí ya nos empieza a aparecer una curva media extraña. Voy a graficar estos puntos que tenemos hasta ahora. Entonces, si los empezamos a unir, nos daría algo como esto. ¿Sí? Ahí, ahí. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Es como el signo Nike. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir, voy a dejar de compartir pantalla, esto de aquí, y les voy a compartir la del GeoGebra. Una ventana, GeoGebra, no te encuentro. Ah, aquí estamos en el GeoGebra. Para los que no saben utilizar el GeoGebra es una aplicación bastante útil que les va a servir para graficar cualquier tipo de función. La función que teníamos acá nosotros la vamos a graficar en la parte izquierda de la pantalla. ¿Están viendo el GeoGebra, cierto? Sí, profe. Ya, bueno. Entonces, vamos a poner f de x es igual a x cuadrado más 2x más 3, creo que era. Más 3. Entonces, fíjense que aquí nosotros empezamos a tener todos los puntos. Si hubiésemos empezado a graficar muchos puntos, mientras nosotros más puntos grafiquemos, más nos hubiésemos parecido a esta función que está acá. ¿Sí? Entonces nosotros habíamos graficado por ejemplo, habíamos puesto, me acuerdo que era uno 2,11, por ejemplo, ¿sí? Que si lo buscamos acá, nos da que está en la gráfica. Ese era el punto que no se alcanzaba a ver. Había otro que era hoy no me acuerdo cuáles eran. Ah, pero los tengo acá. 1,6 menos 1,2. 1,6. El otro era el menos 1,2. Y se fijan, todos los puntos que nosotros vamos a ir graficando en la tabla van a ir haciendo esta curva. Solamente que, claro, pues a nosotros nos quedó un signo Nike super flight y feo. Pero el otro era menos 2,3, que se notaba la curva. Menos 2,3. Y a nosotros nos da este signo Nike medio flighty feo que teníamos acá, que se formaba con estos puntitos de aquí, con el B, el C y el D. Pero fíjense que si hubiésemos seguido graficando cada vez más puntos, hubiésemos tenido una parábola más bonita, por decirlo así. ¿Sí? ¿Profe? Cuénteme. No lo asustan, ¿no? No, 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 no. Ah, ya. Ya, es que ¿para qué sirven estas cosas? La función cuadrática, ¿para qué serviría en la vida real? Ah, en la vida real. En la vida real es súper importante saber función cuadrática. Por ejemplo, ya me voy a poner bélico. Imagínense están en la guerra. Ah, déjeme compartirle un poco pantalla. Una ventana. Creo que era esta. No, esta no era. Aquí sí que sí. Pantalla en negro. Ahora sí.
Bueno, además de las aplicaciones geométricas que puede llegar a tener la ecuación cuadrática, una de las eh, aplicaciones más comunes que tiene no dije ecuación, dije función por si acaso, la función cuadrática en temas de trayecto, ¿sí? Trayectos, lanzamientos, uno de los clásicos ejercicios como de física, de un lanzamiento de una bala, por ejemplo, por eso les mencionaba como temas de guerra. Por ejemplo, cuando usted lanza algo, lo que está haciendo en verdad es una parábola, que es justamente la curva que se dio. Entonces, todo esto está modelado a través de una función cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, si yo parto acá en este punto, yo a través de el razonamiento y obviamente con ustedes todavía no tienen las herramientas necesarias para esto, pero el análisis que uno le puede hacer a esta función puede saber exactamente el punto de acá. Y todo esto es una parábola, o sea, si tú lo llevas a un plano cartesiano son funciones de segundo grado, son funciones cuadradas, si lo llevas a un plano cartesiano. Entonces, en sí, sí tiene aplicaciones en la vida cotidiana, pero no son como voy a comprar pan y para cálculo de cuánto me va a salir el pan voy a hacer una ecuación cuadrática. No, panadero, espere un poco que voy a calcular acá cuánto me da el valor de A reemplazado en la función, no. Pero sí van a tener, ¿cómo se llama? Aplicaciones como en vida, comillas, cotidiana y científica sobre todo. ¿Sí? Ahora bien, para aquí yo les decía, ay, no estoy compartiendo la pantalla del GeoGebra. Una ventana de croma. Para aquí yo les decía que fuesen buscando valores de su función como en el positivo y negativo todo el rato, porque si se dan cuenta en la parábola, a ver, déjenme hacer una línea acá. No, no funciona. Si yo acá hago una línea recta justo en el menos uno, justo en el menos uno, ¿ya? Si se fijan, es una parábola que para un lado es una curva y para el otro lado es otra curva. Es como si la pusiesen en un espejo. Como si yo tuviese esta curva de acá, pusiesen en un espejo y se va a ver reflejado del otro lado, ¿ya? Por eso la idea es que siempre vaya probando valores positivos y negativos para ir teniendo ambos lados de esta función, ¿sí? Fíjense que acá yo voy decreciendo, 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 decreciendo. Llego a un punto acá que está en el menos 1,2, que es el punto C, y de aquí en adelante yo empiezo a crecer, 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 crecer. Por eso la idea es que ustedes vayan viendo diferentes tipos de valores reemplazados, tanto positivos como negativos en su función. ¿Sí? Vamos a ver un segundo ejemplo. Ay, pero... Ahí está. Vamos a ver un segundo ejemplo, vamos a ver este. ¿Ya? Fíjense que en esta función en particular, primero, es una función cuadrática, ¿no? ¿Es función cuadrática? Profe, ¿se escucha así despacio, no? Sí, sí, ahora te escuchamos súper bien. Ya, sí, sí una función. Sí. Profe, no se asuste, sí. Es una función cuadrática. Fíjense bien que a diferencia de la otra función, acá no tenemos el término bx, por decirlo así, ¿ya? Y pasa exactamente lo mismo que en la ecuación cuadrática. Cuando nosotros teníamos ecuación cuadrática, lo que hacíamos era ver los valores que íbamos o los parámetros que tenía esta función. Acá el a, que acompaña el x cuadrado, es 1, y esa es una condición ya para que sea ecuación cuadrática, porque al ser distinto de 0, estaríamos listos. El b no está, así que es 0, y el c en este caso es menos 4, ¿sí? Entonces ahora lo que nos bastaría hacer es empezar a reemplazar valores para poder ver cómo se comporta esta función cuadrática, ¿ya? No confundirlo con la ecuación cuadrática, con la función cuadrática. Vamos a ver, voy a reemplazar cualquier valor. Como yo siempre les digo, parto con el 0, por lo general, y aquí me quedaría f de 0 es igual a 0 cuadrado menos 4.
y esto me daría como resultado menos 4. Por lo tanto, voy al 0 en X, que está justo acá en el centro, y busco el menos 4, que estaría acá abajo en Y. Así que ahí pongo el primer puntito. Menos 4. Vamos con el X1. F de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 4. 1 al cuadrado es 1. Menos 4 me va a dar como resultado menos 3. Así que tenemos 1, menos 3. 1 aquí, ¿cierto? Y el menos 3 que está acá abajo, entonces se intersectan justamente en este puntito de acá. Voy a tomar el menos 1 ahora. F de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado menos 4. Menos 1 al cuadrado me da 1, menos 4 me vuelve a dar menos 3. Tengo el menos 1 acá, tengo el menos 3 por acá, así que aquí se intersectan. ¿Sí? Y se dan cuenta que aquí, en estos tres puntitos, se empieza a notar al tiro que hay un cambio. ¿Sí? Se empieza a notar al tiro cómo empieza a comportarse la parábola. Vamos a ver los últimos dos puntitos. Menos 2 va a ser f de menos 2, va a ser igual a menos 2 al cuadrado menos 4. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 me da 0 de resultado. ¿Sí? 0, ahí sí. Y con el 2 va a pasar algo muy parecido. F de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado menos 4. 2 al cuadrado es 4. Y menos 4 me da 0. Fíjense que me dieron los mismos resultados. Entonces, voy, para graficar este del menos 2, voy al menos 2 en X que está aquí. Y como Y es 0, entonces me quedo aquí mismo nomás. Mismo caso en el que está acá abajito, en el 2,0. Busco en el X2, o sea, aquí. Y Y es 0, así que me sigo quedando aquí mismo. Por lo tanto, acá ya puedo graficar la función, que aquí se nota un poquito más, y ya no nos va a quedar tan flight hecho la parábola, que sería algo como esto, ¿sí? Da igual, me quedo fea. Voy para allá, allá, allá. Aquí toco el vértice y me voy para allá. Bueno, y aquí ustedes se extienden nomás. Y si se dan cuenta, y aquí se puede apreciar un poquito mejor, que es como si aquí yo pusiese un espejo. Todo el eje, en este caso el eje Y calza con el eje Y, pero no siempre va a ser así. Si yo pusiese acá un espejo, es como si la graficara. Esto que está aquí es equivalente a lo que está acá. Y por eso yo les digo que vayan graficando un valor positivo y uno negativo, ¿sí? Gráfico el 1 después del menos 1, gráfico el 2 después del menos 2. Y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, profe. Y habla despacito ahora, Claudio. Gracias, Claudio, qué detalle. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la parte gráfica? No siempre, Cata, tú puedes graficar 3, 4 puntos, 5, 6, 7, 8, la cantidad que tú quieras. Yo por lo menos siempre cuando grafico trato de hacer por lo menos 5 puntos hasta que se note más o menos que hay una curva, ¿sí? Porque a veces uno puede tener la mala suerte de graficar. A ver, voy a tomar, ya, supongamos que estoy graficando esta. Lo voy a suponer nomás, ¿ya? Suponte que empiezas a graficar y tú graficas 5 puntos y justo los 5 puntos que tienes son estos. Entonces, en verdad, estos 5 puntos que están acá no te van a servir de tanto porque si tú los unes vas a tener esto. Entonces, la idea es que tú tomes puntos, y por eso yo insisto en que sean valores tanto positivos como negativos, para que tú puedas ver el comportamiento de la función, ¿sí? Que es una parábola, ¿vale? De hecho, vamos a graficar esta función, que era una de las últimas que quería graficar antes de terminar la clase, porque tiene un comportamiento un poquito diferente a las demás. Veamos acá, la vamos a graficar bastante rápido. Entonces, tomo el 0, f de 0 va a ser igual a menos 2 por 0 al cuadrado más 1. Menos 2 por 0
me da 0, más 1, 1. Vamos con el menos 1. F de menos 1. Voy a tener menos 2 por menos 1 al cuadrado más 1. Menos 1 al cuadrado me da 1 positivo. Y acá tengo menos 2 por 1 positivo me daría menos 2, más 1 me daría menos 1. ¿Ya? Tienen que tener ojo ahí con los cálculos que vayan realizando para no equivocarse con los signos, que es en algo que se suelen equivocar harto los estudiantes. Aquí tengo el 1, voy a reemplazar el 1 entonces. Me quedaría menos 2 por 1 al cuadrado más 1. Menos 2 por 1 más 1. Menos 2 por 1 sigue siendo menos 2, más 1 me vuelve a dar menos 1. Fíjense aquí, ya nos dio el mismo resultado. ¿Qué significa que cuando nos da el mismo resultado? Que empieza a haber alguna forma de parábola. ¿Ya? Esto lo puedo saber incluso antes de graficarlo. Voy a tener esos 3 puntitos nomás. Vamos a ver cómo nos va con esto. Vamos al x0, que sería justo acá en el centro, y el y1, que estaría aquí. ¿Sí? Vamos al x menos 1, que sería el que está acá, con el menos 1 en y, o sea, se intersectan en este punto. Y veamos aquí entonces el x positivo, x1, ¿sí? x1 que estaría acá, con el y menos 1 que también estaría acá, por lo tanto está acá el tercer punto. Y fíjense acá algo súper importante, ¿ya? Que si yo empiezo a unir estos puntos, me empieza a dar una gráfica algo así. Eso es lo que tenemos hasta ahora. En todas las gráficas anteriores, tanto en esa y en la primera que hicimos, que era este signo Nike medio flight que notaba, quedaba como una carita feliz, como una boquita de una carita feliz. Fíjense acá que esto cambió y ahora está hacia abajo. Voy a graficar estos últimos dos puntitos, que sería el 2 y el menos 2. Si grafico el 2, f de 2 va a ser igual a menos 2 por 2 al cuadrado, más 1. 2 al cuadrado es 4, más 1. Menos 2 por 4 me daría menos 8, más 1 me daría menos 7. O sea que con 2 me daría menos 7, con el 2 positivo me daría menos 7, o sea, se intersectan por acá abajo. Y con el menos 2 me pasaría algo muy parecido, menos 2 por menos 2 al cuadrado, más 1. Menos 2 por, esto me da 4 más 1, y aquí me llego a lo mismo, menos 8 más 1, y esto es menos 7. Así que por este lado también llego al menos 7. Así que si uno acá la gráfica y termino nuestra parábola, nos quedaría hacia abajo. ¿Sí? La pregunta es, ¿esta gráfica que acabo de hacer sigue siendo una parábola? ¿Qué piensan ustedes? ¿Seguirá siendo una parábola o no? Sí, Sí, Claudio se la juega que sí. ¿Qué dice el resto? Claro, como dice Antonia, es una parábola solamente que está hacia el otro lado. Claro, es negativa. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de esto yo? Y con esto ya finalizamos. Fíjense acá que en el primer ejercicio, el valor que acompañaba al x cuadrado era positivo. Y cuando nos dio positivo, nos dio una parábola positiva. ¿Sí? Voy a hacer la carita feliz para que se acuerden. Si nos daba positivo, esto era positivo. Bueno, esta no la alcanzamos a graficar. Esto de acá, el que acompañaba al x cuadrado era un 1, que también era positivo. Y como nos dio positivo, entonces acá nos dio una carita feliz. ¿Sí? Y fíjense aquí, tengo menos 2x. O sea, el que acompaña al x cuadrado, el parámetro a, es negativo. Y al darnos negativo, fíjense que se hizo una parábola, pero
hacia abajo, ¿ya? Esto lo vamos a ver la próxima semana, una pequeña introducción solamente. Pero ambas tipos de gráficas, tanto sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, siguen siendo parábolas, ¿sí? Son diferentes comportamientos que tiene la función cuadrática, ¿sí? Y eso lo pueden ir evidenciando, perdón, acá en GeoGebra, si ustedes algún día se sientan ahí y se ponen a graficar funciones. Por ejemplo, si yo grafico, no sé, le voy a poner otro valor, g de x, igual, voy a tomar una negativa, menos 3x cuadrado. ¿Qué hice? No, no te vale. Menos 3x cuadrado más 5. Fíjense que el azul que está ahí, esta la vamos a ocultar. El azul que está acá, y fíjense que justamente el valor que está acompañando al x cuadrado al ser negativo, entonces me queda hacia abajo la parábola. Si yo lo cambio, y en vez de que sea negativo lo pongo positivo, un segundo que no sé, no lo tomo. Ahí sí, si yo lo tomo positivo, fíjense que automáticamente cambia hacia arriba la función. Hacia abajo, hacia arriba. Creo que queda más o menos clara la idea para que se entienda. ¿Sigue siendo función cuadrática? Sí. ¿Por qué? Porque el a distinto de 0. Pero va a tener diferente comportamiento. Si el a es positivo, entonces va a quedar como una carita positiva, una sonrisa. Si el a es negativo, entonces va a quedar triste. ¿Sí? Son diferentes comportamientos de esta función. Pero lo importante es que para graficar estas funciones, por ahora los elementos que tenemos es la tabla de valores. Y la idea es que ustedes vayan reemplazando tanto valores positivos como negativos de la función. ¿Sí? Siempre denle valores positivos y negativos. Y como decía Cata por ahí, traten de graficar 5 puntos, ¿ya? Y vean si es que esos 5 puntos logran hacer una parábola, ¿vale? Pero ya graficando 5 puntos y tomando valores positivos y negativos alternándolos, yo creo que ya está, es más que suficiente. Eso. ¿Quedan dudas, chicos y chicas? Profe, Cuénteme. en la guía 2 de la actividad 2 es como lo mismo, pero uno tiene que hacer con los valores de uno, en sentido crear los valores. Sí, en la guía 1 se le dan valores y usted simplemente calcula, los reemplaza y calcula. Y en la guía 2, usted tiene que darse los valores y graficar. Eso. Esa es la diferencia entre la guía. Gracias, profe. De nada. Es más o menos lo mismo que hicimos hoy. ¿Ya? Por eso les digo que estas clases van a servir un poco para ayudarlos a que puedan realizar la guía y en caso de que tengan dudas las pueden ir preguntando para que así vayan al día con la guía po, y no se atrasen y no llegue el final de semestre y estén todos llenos de guías estresados. Chicos y chicas, les voy a pedir que pongan un puntito en el chat cada uno de ustedes para que pueda tomar la lista, ¿ya? Porque la aplicación de toma de lista, no sé qué le pasó, que hubo como una actualización y como que no funciona. Literal no me funciona el tomar lista. Antes lo hacía así, pero ahora ya no. Claudio es un punto. No te voy a poner ausente por poner Claudio. ¿Puedes poner un punto, por favor? Ahí sí, gracias Claudio. Ahora está presente Claudio. Puntito.